especialmente pues para las personas que por cualquier circunstancia no pueda estar con nosotros en esta sesión. Me alegra saber que está José Mauricio por acá. Hoy tenemos unos invitados especiales que son Johan, Fiverr y Cristian. Hacemos esta aclaración de estos tres compañeros para que la profe Carolina no se asuste. Ellos son estudiantes de filosofía que los mandaron a recuperar investigación. ¿Entiendes? No los mandaron a recuperar, los mandaron a hacer una experiencia, ¿cierto? Cristian, cuénteme cómo es la historia. Bueno, no, buenas noches para todos. Para este último, pues el periodo más corto de Seminario uno nos pidieron una inmersión en un semillero. Eh, y bueno, andábamos buscando semillero por todo lado y el profe Juan afortunadamente nos contestó muy rápidamente y nos abrió las puertas y coincidió pues con el espacio de hoy. Entonces pues la idea es poder estar hoy y compartir pues con todo el grupo del semillero, ver también un poco pues qué hacen y participar activamente. La idea es que también no solamente sea por el por la tarea que nos dejaron, sino que pueda ser un espacio provechoso. Ya he estado en algunos otros espacios de semillero y pues siempre uno se lleva algo en el compartir de estos espacios. Muchas gracias. Ah, muy bien, Cristian, por aclararnos. Excelente, sí, efectivamente la idea sí hacer es una inversión, como bien tú lo señalas, para que ustedes conozcan un poco nuestro trabajo, también nuestras dinámicas de hacer un poco la formación. Los semilleros, como ustedes bien saben, son espacios de formación filosófica. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es un entrenamiento, lo que se llamaría, por ejemplo, en hermenéutica, una propedéutica, que la palabra propedéutica tiene que ver un poco con la preparación, el entendimiento. Entonces, es una cosa muy formativa, ¿ves? Ese es la naturaleza de los semilleros en la UNAM. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar, digamos, la profesora Diana Carolina. La profesora Diana Carolina, ya tiene una formación. Cuéntanos, ya, Calechi, cuéntanos. Bueno, lo primero que voy a decir es que no he estudiado filosofía, no soy profesora del programa de filosofía, em, y pues estoy aquí en un ejercicio también de aprendizaje porque me encanta el tema de la fenomenología y entonces estoy también en inmersión y aprendiendo de formación, pues yo soy fonoaudióloga, entonces estoy en una ciencia muy distinta, pero siempre me han interesado todos estos temas. Entonces aquí aprendiendo mucho, creo que soy la más novata del grupo. Hoy les tocó con la novata. Bien. Contarles, entonces vamos a dar un contexto un poco a los compañeros nuevos. José Mauricio, un saludo muy especial. Henry, bien. Roberto. Ah, Roberto, sí, nuevo en el semillero. Muy bien, Roberto, gracias. Vamos a hacer un contexto muy breve de qué es lo que estamos haciendo para que ustedes tengan una idea. Bueno, en principio nos estamos acercando a la obra de Martin Heidegger, o Martin Heidegger, como dicen los expertos, eh, particularmente una obra, digamos, que se llama De Camino al Aula. Es una obra, digamos, de finales del periodo intelectual de este filósofo. Ustedes saben que los historiadores de la filosofía y los especialistas suelen clasificar a los autores por periodo de juventud, periodo de madurez, periodo de vejez, ¿no? Entonces, más o menos se han dado cuenta que hace esa periodización porque el pensamiento, digamos, es una cosa orgánica, cambiante. Hay digamos, sí, hay unas razones que explican por qué se estudian de esa manera a los filósofos y los filósofos, por periodos. Mm, Esa es una manera de estudiarlos, pero hay otra pues muy diferente que plantea que los filósofos hay que estudiarlos en su totalidad. Pero pues esto no nos da el tiempo ni la vida, entonces por eso nos toca es como de a pedacitos. De Camino al Habla es de digamos, la producción final de Heidegger, que es libros como este, a ver, por ejemplo, Caminos de Bosque. Ustedes tienen alguna inclinación por este pensador, sabrán que
Caminos de Bosque es también una obra final de Heidegger. Hay una poética en Heidegger fuerte también, pertenece a este periodo. Bueno, hay otras obras más que pues valdría la pena señalar, pero pues no nos da tiempo. Más o menos esa es la idea que tenemos de la sesión de hoy, acercarnos al camino del aula. Y digamos, esta obra en particular nos llama mucho la atención básicamente porque encontramos unas relaciones entre filosofía y literatura, ¿ve? Entre filosofía y poética. Entonces, ¿por qué nos gusta esta versión de Heidegger? Básicamente porque nos abre al mundo de lo literario, al mundo de lo poético, al mundo del lenguaje, ¿no? Como la fenomenología pues tiene como propósito estudiar el mundo de la vida en toda su complejidad, en toda su riqueza, pues nos cae de perlas Heidegger básicamente porque nos está enseñando a través de su obra que en efecto podemos hacer un tránsito desde la filosofía hacia el mundo de lo literario, teniendo como puente el tema del lenguaje. Entonces, de alguna manera, apreciamos allí la manera de romper, digamos, el, 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 el cerco definido de las disciplinas. Nos abrimos, digamos, a una diversidad temática que pues nos resulta también muy provechosa para entender ciertas situaciones del conocimiento filosófico y no filosófico. Entonces, por eso, digamos, estamos escogiendo a este autor. Y ustedes saben que el próximo año se celebra la efeméride de la publicación de Servitiempo. Esa también es otra razón por la cual escogimos al autor, porque se presenta la situación, el próximo año van a haber muchos eventos de Heidegger. Entonces, digamos, aquí nosotros, aquí en nuestro pequeño grupo, nos estamos ejercitando, preparando para ese evento, donde habrá una participación de la UNAD y del programa de filosofía. eh, pues va a haber un evento, un congreso, particularmente sobre Heidegger. Entonces ahí seguramente estaremos en el semillero haciendo cositas. Entonces también nos estamos preparando para ese evento. ¿Ven? Entonces, digamos que, mira, ya Mauricio nos está mostrando la versión del Fondo de Cultura Económica del Centro. ¿Quién hace esa traducción, Mauricio? ¿Sabes quién hace? ¿Gauss? Pero tú tienes una versión. ¿José Gauss? Lastimosamente la de José Gauss es la más desprestigiada de todas. Nadie la quiere. Quiere a Gauss. Pero sí es una versión muy chévere. Yo creo que es una versión que vale la pena, pues por lo menos para acercarse inicialmente. Popular, pues como la filosofía de la UNAM se piensa como democratización, pues uno no puede mandar a la porra así como a lo popular, me parece que es cierto. A veces si nos ponemos muy especialistas y muy rigurosos, perdemos de vista el pueblo y no podemos hacer eso. Digamos, la filosofía tiene que acercarse a la gente, ¿sí, no? Las reglas. Bueno, ese era el contexto que quería hacerles. A algunos de ustedes les compartí el texto que Carito amablemente hizo antes. Entonces, seguramente Cristian, Pablo y Joan tienen una preguntita que te van a hacer. Pero va a ser una pregunta con cariño, con afecto, nada de violencia, mal favor, aquí mucho respeto, con mucha modestia, ¿verdad? Porque no sé qué es su preguntita, porque eso hace parte del ejercicio. Yo les dije, me le hacen una pregunta a la profesora Carolina, pero bien fina. Ellos yo creo que la tienen ya ahí guardada debajo de la manga. Entonces, no siendo más, Carito, te escuchamos. Si quieres proyectar pantalla como tú quieras. Bueno. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señora. Sí. Sí, ya la ven. Bueno. A mí, siempre que me acerco a estos espacios filosóficos, pues trato de hacerlo con la mayor valentía posible, porque pues primero son espacios, sobre todo muy masculinos, y segundo, pues realmente es una profesión a la cual he intentado acercarme, pero pues también respeto que no es mi formación de base. Este texto me encantó. Dentro del libro que menciona el profe Sebastián, lo que nosotros hemos hecho es cada uno escoger un capítulo y compartir la reflexión que hemos hecho frente a la lectura de ese capítulo.
El que yo escogí fue de un diálogo acerca del habla, que es un diálogo entre un japonés y un inquiridor, pues es Heidegger, y pues lo que yo encuentro son muchos puntos en común frente a algo que para mí es muy interesante y que he estudiado, que es lo que tiene que ver con el lenguaje. Por eso me encanta este texto. Pues ustedes van a notar allí también un enfoque distinto. Entonces, en el texto de Heidegger nos lleva a verle desde una perspectiva más de aprendiz, siendo cuestionado por el japonés con quien debate y poniendo en juicio sus afirmaciones anteriores acerca de textos tan relevantes como Ser y Tiempo y temas como la hermenéutica. Se expresa el peligro de la propia habla y complementó el peligro de no reconocer las diversas hablas. Entonces, es una conversación entre ellos dos, donde el japonés pues básicamente le empieza o sea, ellos empiezan a conversar frente a traducciones de este libro, Ser y Tiempo, y de otros libros de Heidegger, cómo al hacer la traducción se ha perdido el sentido de lo que él quiere decir porque las cosmovisiones japonesas versus la alemana pues son distintas. Entonces, un poco para ponerlos en contexto, de hecho, aquí está el texto, es todo el tiempo una conversación, es todo el tiempo un ejercicio de conversación. Bueno, en el texto se plantean las lenguas como posibilidad de acceso al mundo y a los diversos significados. Él podría decir en lenguas europeas lo que se cuestionara. Nosotros intentábamos dilucidar la cuestión del iki, el iki como término japonés, pero con ello se permanecía cerrado a mí el espíritu del habla japonés y me lo sigue estando hoy. Este es un apartado de la conversación. Hay un cuestionamiento directo y recurrente frente a las palabras que se emplean y cómo cambia el significado a partir de procesos de traducción, no solo por la escasez de palabras correspondientes en las diferentes lenguas, sino también por las cosmovisiones de quienes las hablan. En el caso del diálogo se da el contraste entre el alemán, pensamiento europeo, y el japonés, cosmovisión oriental. Aspecto que resulta más interesante cuando nos enfrentamos a un texto traducido al español desde una mirada del sur global. En tal sentido, el habla se reconoce como una casa, como la casa del ser. Si el hombre vive por su habla en el requerimiento del ser, entonces los europeos vivimos presumiblemente en una casa muy distinta a la del hombre del Extremo Oriente, dice Heidegger en el texto. Por lo cual la conversación entre diversas casas del ser resulta para Heidegger casi imposible. El texto inicial desde el cual se inicia ese diálogo con respecto al uso de las palabras y su significado contextual son dos elementos que componen el habla, que como señala el autor, no está referido a los procesos fonéticos únicamente, sino a la expresión y la apariencia. Bueno, aquí puse los términos en alemán para los profes que les gustan los términos en alemán. Dicha discusión inicia con la posibilidad de pensar la noción de hermenéutica, las cosmovisiones distintas desde la mirada oriental, occidental, que llevan a reconocer lo permanente de un pensamiento, que lo permanente de un pensamiento es el camino, y los caminos del pensamiento le cobijan en sí esto misterioso. Podemos en ellos caminar hacia adelante y hacia atrás, incluso de modo que solo el caminar atrás nos conduce adelante, reconociendo así la forma en que el habla del otro me interpela y me puede llevar a modificar mi pensamiento, en especial cuando las miradas resultan tan contrarias. Dice el japonés, a nosotros los japoneses no nos extraña dejar lo indeterminado, lo que no tiene propiamente por propósito, más aún el volver a cobijarlo en lo indeterminable. En tal sentido, el japonés expone su comprensión de la realidad y la falta de respuestas como una respuesta válida. Se valora lo incompleto, lo abierto, lo que no está totalmente cerrado ni explicado. Y hasta se prefiere mantener o regresar esa ambigüedad en lugar de fijarlo todo como precisión. Postura que se contrapone con la mirada occidental. Querer saber es siempre la pretensión enmascarada de una autoconciencia que se remite a una razón inventada por sí misma y de la racionalidad de esta razón. Querer saber no quiere precisamente detenerse en lo que es digno de pensar. Entonces allí como se contraponen inclusive esas cosmovisiones frente al objetivo, ¿no? El japonés no busca soluciones, respuestas racionales, sino que inclusive su indeterminado resulta una respuesta, mientras que desde el pensamiento alemán, pues sí se busca la respuesta desde lo racional.
Estas discusiones llevan a afirmar que el habla europea le impide comprender el iki, que es como el concepto que ellos empiezan a discutir en el diálogo. El modo como el conde Cookie dilucidaba esta palabra fundamental, porque ellos están hablando de ese conde como esa persona que a Heidegger le interpela frente a la comprensión de su documento, de su texto. El Iki hablaba del resplandecer sensible por cuyo vivo arrebato algo de lo suprasensible llega a traslucir, concepto que Heidegger pretende homologar a la traducción alemana, al analizar cómo la primacía de la razón en Europa se contrapone con la postura japonesa, concluyen que existe un peligro. La lengua de nuestra conversación, dicen ellos, destruye continuamente la posibilidad de decir aquello de lo que hablamos. Este análisis lo ilustran con diferentes ejemplos, como la película Rashomon, que es un clásico del cine japonés dirigido por Akira Kurosawa. Esa película viene del término, de esa película viene el término efecto Rashomon, que está usado en la psicología y el periodismo para describir situaciones donde varias personas perciben un mismo evento de formas completamente distintas. Entonces, es parte de los ejemplos que ellos analizan dentro del ejercicio. Dentro de este análisis aparece la palabra seña. En alemán, bueno, no sé cómo se pronuncia. El gesto es un recogimiento de un portal, dicen ellos. Las señas y los gestos tienen su sede en un espacio esencial distinto, si me permite ese término, incluso para mí caprichoso, dicen ellos. La seña se define como una indicación sutil, un guiño, del ser que comunica algo que no es exacto, sino contextual, que sugiere un lugar de afirmar, orienta, no explica, complementa aquello que no puede decirse con palabras. Es algo que nos hace intuir algo más profundo que la palabra. Entonces ellos empiezan a hablar de la seña a propósito de la película y de la manera en que los japoneses, pues en algunos momentos no se expresan oralmente frente a algo, sino que hacen una seña física. Entonces, como esa seña forma parte de la comunicación y a veces complementa algo que no se puede decir. Cuando yo leía esto pensaba, bueno, no sé si me están viendo en esto es una seña en lengua de señas, es mi mano así. En lengua de señas, o sea, la lengua de señas que utilizan las personas sordas, pues ellos no es que deletreen el español, sino que las señas corresponden a los conceptos y a las palabras. Esta es una seña que no tiene traducción al español. O sea, uno no podría decir, esta, por ejemplo, esta es la seña de mamá, entonces esto es mamá, pero esto no tiene traducción al español, porque es como, me lo guardo para mí, como ese me quedo pensando, digamos que uno comprende el significado, pero no tiene una traducción exacta al español o al inglés, digamos, a una lengua oral. Bueno, este peligro se retoma con respecto a la duplicidad, que es lo que ellos vienen mencionando. Lo que prevalece, lo que porta en relación del ser humano con la duplicidad es en consecuencia el habla. Es ella la que da voz a la relación hermenéutica, dicen ellos. Esta duplicidad se puede analizar desde diferentes perspectivas. Una, la duplicidad como doble dimensión del habla, es decir, la constante aparición de dos elementos en el habla: lo que se dice explícitamente y lo que se muestra sin decirse. Esos aspectos lingüísticos, digamos, relacionados con la pragmática, que están más ligados como a los elementos que tienen que ver con la intencionalidad comunicativa. Dos, esta otra duplicidad, entre decir y callar. Algo importante que ellos mencionan allí es que el silencio no es ausencia del lenguaje, forma parte del contenido y la intencionalidad comunicativa. El habla dice algo, pero al decirlo también se reserva algo. El silencio permite al otro poner su habla para comprender desde su cosmovisión el lenguaje del interlocutor. O sea, cuando yo hago silencio, también estoy escuchando al otro y también mis silencios tienen un contenido dentro de lo que estoy diciendo. 3, la duplicidad de ver el lenguaje como instrumento versus la comprensión de Heidegger del lenguaje como algo que acontece. Esta visión del lenguaje llega a pensar también en esta duplicidad entre mostrar y ocultar, como la posibilidad que permite el lenguaje de hacer parecer algo, pero al mismo tiempo dejarlo oculto.
Esto creo que lo hemos trabajado en otros textos y es como lo que vale ser dicho, pero también eso que queda oculto cuando lo decimos. Cuando seleccionamos algo que decimos, estamos seleccionando algo que no decimos también. Lo cual podría depender del nivel lingüístico de los interlocutores en la interacción comunicativa, no solamente de sus contextos, sino también del nivel lingüístico. Cuarto, la duplicidad cultural Oriente-Occidente, uno sugerente, abierto, y el otro conceptual y definitorio. En este sentido, en la última duplicidad, y volviendo al Iki, logran definir qué es el Iki, la brisa del silencio del resplandeciente encantamiento. El encantamiento, aquí puse la palabra en alemán, se entiende entonces desde literalmente como un arrebato con lo que arrastra hacia el silencio. Eso es lo que ellos definen que es el Iki. Y entonces se retoma cuál es la palabra japonesa para habla. O sea, si ya logramos definir qué significaría el Iki, entonces ahora, ¿qué significa el habla? Ante lo cual el japonés responde. La palabra es koto-ba. ¿Y qué quiere decir? Ba se denomina las hojas, pero también a la vez los pétalos. Piensa en los pétalos del cerezo y en los pétalos del ciruelo. El habla, entendida a partir de esta palabra, es pétalos procedientes del coto, ante lo cual Heidegger reflexiona. Hablar sobre el habla convierte casi inevitablemente al habla en un objeto. Y el japonés lo increpa al reconocer su esencia, lo cual los lleva a discutir acerca de la pertinencia del diálogo y del silencio. ¿Quién podría mantener simplemente silencio del silencio? Menciona el filósofo. El japonés le señala, no intentemos así lo imposible. Heidegger responde, en efecto, mientras no sea acordado al hombre el puro andar del portador del mensaje, del que necesita del mensaje, que dice confiadamente al hombre el desocultamiento de la duplicidad. El texto termina en el análisis de la despedida del pasado y de la permanencia del mensaje. Vale la pena resaltar algunos puntos importantes. El primero de ellos es que el habla no es un instrumento, es aquello que nos habita. Heidegger cuestiona la idea común de que el lenguaje es solo un instrumento. Él afirma que el habla no es algo que configura al hombre y le abre el mundo, ya que en discusiones lingüísticas se separa la definición del lenguaje de la del habla, entendiendo que el habla no agota el lenguaje, porque depende del contexto y de la situación de interacción comunicativa. Pero uno y otra son evidencia de la esencia del ser, de su historia de vida, su cosmovisión y su contexto. No es algo externo a la persona, lo compone, le permite conocer. El lenguaje habla a través de nosotros. Segundo, la dificultad de traducir, entre comillas, mundos culturales. La lengua no es solo posibilidad de decir con otros fonemas, grafemas, señas, gestos, según el caso de las lenguas visogestuales, sino que implica la comprensión de mundos, culturas, de cada uno. Hay diferencias profundas en la forma de comprender el ser y la realidad, lo que para algunos es natural, para otros puede ser problemático. Así, es importante reconocer que hay conceptos que no son completamente traducibles, ya que su aproximación lingüística a través de la traducción puede llevar a interpretaciones erróneas. Tercero, en este diálogo Heidegger critica la tradición occidental por reducir el lenguaje a representación, lógica o comunicación. Esta visión limita la comprensión del lenguaje como acontecimiento que revela el ser. En tal sentido, reconoce el habla como espacio en el que se manifiesta el ser como una forma de desocultamiento. Esto también lo hemos mencionado en otros textos. El diálogo es un espacio de auténtico encuentro que pone de manifiesto la imposibilidad de situarse fuera del lenguaje, pero que es espacio de construcción en el cual estas comprensiones personales se concretan en la posibilidad de surgimiento de nuevas categorías. Esto pues en la interacción. Cuarto, el silencio como parte esencial del habla. El habla no solo se llena con palabras, los silencios son complementarios, permiten la reflexión, el ajuste, la comprensión. No es ausencia, sino condición para que el sentido emerja. El lenguaje es un lugar donde ocurre la relación del ser humano con otros para reconocer y comprender nuevas formas de pensamiento. Y pues como hemos tratado de relacionar los textos y desde la literatura, entonces mientras yo leía estos, estaba pensando como en un ejemplo
Entonces, a propósito de este análisis, propuse la reflexión con un ejemplo de un apartado de la novela Pedro Páramo, seguramente ustedes la conocen, de Juan Rulfo, mexicano, que está escrita originalmente en español y ha sido traducida a más de 30 idiomas. Pero entonces yo quise hacer un contraste, no sé si se ve muy bien, entre un apartado en español y en inglés. Bueno, ustedes tienen el texto, pero sobre todo hay una parte que se traduce y digamos que se logra traducir lo que quiere decir, pero se pierde la esencia en ese sentido como del contexto. Si uno empieza a leer, pues se da cuenta que el texto en español es muy rico, digamos, en el folclore, en la cultura, mientras que el texto en inglés pues es demasiado rígido y allí se pierden todos estos elementos culturales. Pero específicamente hay una parte donde pues está en la parte de hablando del matrimonio y entonces están diciendo pues que se va a casar y entonces aquí hay una parte donde están hablando de Dolores, ¿cierto? Y hay una parte donde dice, están hablando como de la fecha del matrimonio, bueno, no sé si conocen el texto, pero entonces hay una parte donde le dice, pero además hay algo para estos días, cosas de mujeres, ¿sabe usted? O sea, están cuadrando la fecha y ella le está contestando esto. Oh, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores. Me toca la luna. Oh, qué vergüenza. Ella le está diciendo esto. Y si vemos la traducción, eh, pues realmente es esta parte, ¿cierto? Está diciéndole yo me sonrojo, son cosas de mujeres, y de hecho acá le dice, it's the time for my puntos suspensivos, porque no hay una traducción para decir que ella está diciendo me toca la luna, o sea, tiene su menstruación, por eso está fijando otra fecha. Entonces, fíjense que eso tiene un significado que cuando se pasa al inglés, se pierde esa esencia de lo que culturalmente quiere transmitir y pues por ahí hay varios términos, solamente quise como por efectos del tiempo mostrarles este apartadito en que ustedes pueden comparar allí los dos textos. Entonces se pierde, claro, queda el sentido, el significado, tienen su, pues me imagino que su periodo, pero esa esencia de lo que implica el contexto y me toca la luna, pues que no estamos hablando de que la luna me está tocando, sino que es un momento del periodo de una mujer, su menstruación, entonces cambia el significado. Entonces era un poco eso lo que yo quería mostrarles. Eh, para decir pues que en conclusión de lo que yo revisé, afirmar que el lenguaje es la casa del ser, que implica reconocer que el lenguaje no es accesorio, sino un espacio donde el ser humano habita y comprende el mundo. Por ello, cuestionar el lenguaje es cuestionar nuestra forma de existir y las formas de existir de otros. El diálogo conduce a comprender que el habla es un acontecer en el que el ser humano participa, pero que no controla, porque depende de su historia y de la historia del otro. Entonces, pues esta fue la reflexión que yo hice. Ay, perdonarán los errores, profe Juan Sebastián. Muy bien. Muchísimas gracias, Caro, por esa excelente comunicación que nos compartes. Muy interesante el texto que te correspondió de Camino al Aula, porque pues en efecto el tema es esa apertura que inclusive se encuentra en este texto de Heidegger con respecto al mundo oriental, ¿no? Y pues digamos que la filosofía en ese gesto que nos propone Heidegger también, digamos, puede traspasar fronteras. Y ahí mismo, en ese traspaso de las fronteras, pues viene el problema de la traducción, que yo veo que es algo que tú enfatizas de manera muy pedagógica, muy ilustrativa en tu texto. Te felicito porque esclareciste algo muy complejo. Tú eres toda una maestra al respecto. Ver lo complejo como sencillo, hacían los antiguos. Esa era la labor del buen comunicador. Entonces, en ese sentido, yo sí veo que efectivamente propones el tema digamos, la literatura y la filosofía y el lenguaje y la traducción. O sea, son categorías que están ahí latentes en esa presentación que te agradezco profundamente esa ilustración que nos has propuesto sobre el tema, además que involucraste a Pedro.
Tanto mi pregunta es, ¿por qué Pedro Páramo? Pusiste ese ejemplo que tiene que ver también con Heidegger, ¿no? Porque creo que Pedro Páramo, Juan Rulfo, digamos, la literatura de Juan Rulfo es una cosa que podríamos llamar como una literatura terrígena. Terrígena quiere decir que reivindica los valores de la tierra. Entonces, pues Pedro Páramo, pues con el título Pedro Páramo, la tierra, el desierto, México, ¿ven? Entonces, Heidegger también un poco es ese pensador también terrígeno, pensador del territorio, de la tierra, y la lengua tiene que ver justamente con eso. Involucraste también el tema de las señas, que me pareció muy, muy interesante. Entonces, hiciste como 3 ejercicios de traducción. La relación Heidegger, el pensador japonés, ¿cómo se llama el pensador japonés? No lo Los- mencionan, siempre ¿no? aparece como el japonés. El japonés, bueno, el japonés, ahí hay una cosa, pues como que tocaría como aquejar, pero sí, bueno, alguien que sepa un poco de historia podría decir, ah, bueno, entonces era el contubernio entre los nazis y el imperio japonés ahí filosóficamente dado, pero pues, no, tampoco. Alguien que odia a Heidegger diría, no, esto es un diálogo entre un nazi y un pro imperio japonés, pro imperio del sol. Es un diálogo entre amigos, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben muy bien. Pero no, vamos a quitémonos ese manto, ese prejuicio. Nos permite ver la esencia del fenómeno. Ah, yo, Juan Manuel. Entonces, hiciste el primer ejercicio de traducción, luego segundo ejercicio de traducción con el lenguaje de señas, y tercero el Pedro Páramo. Nos propusiste un enigma hermenéutico. ¿Cómo lo resolvemos? Ya mi pregunta, ya. Después escuchamos a los otros compañeros. ¿No quieres que escuchemos a los otros compañeros? Mientras vas pensando. Claro, adelante, compañero. La pregunta o comentarios del texto. Mi hermano, puedes hacer lo que guste. Bueno, eh, muchas gracias por el texto, muy, muy claro. La verdad, pues, digamos, sobre el texto que te basaste, no, pues no he tenido acercamiento de él, entonces digamos que la puerta de entrada es gracias a al texto y a la exposición que haces. No, pero realmente está muy bien. Para mí fue súper claro, sin conocer el otro texto, y muy esclarecedor. Y me llama la atención mucho lo de los silencios, ¿sí? Porque yo me ponía a pensar de que finalmente para hacer hermenéutica es que pues hay algo que descubrir. Entonces creo que, no sé, pues lo que he visto de hermenéutica, por ejemplo, sobre el ser, es descubrir qué es ese ser, ¿sí? Qué compone esa persona. Y hoy con el texto que proponías, yo decía, venga, es que tanto el lenguaje, cada seña que hacemos es como un deterioro de mi ser. Porque es que si yo en cada acción que hago estoy poniendo un enigma, estoy deteriorando mi ser. Y por eso es que a partir de eso pensaba, bueno, por eso es que hay hermenéutica. Porque si existiera, por ejemplo, una máquina que tú me dijeras, tengo un dolor horrible acá y me lo explicas y todo, yo trato de comprenderlo. Pero si hubiera tecnológicamente una máquina que yo me conectara a ti y sintiera exactamente lo que tú sientes, pues no habría necesidad de más hermenéutica. La que estaría haciendo la hermenéutica sería la máquina. Entonces creo que bajo ese, como esa limitación, porque es una limitación de la realidad. Yo creo que se ve, por ejemplo, con una película. Filman la película y la están filmando de la vida real. Entonces es como continuo. Cuando ya pasamos a un lenguaje, sea gráfico, sea de señas y demás, es como estarlo digitalizando, ¿sí? Ya, por ejemplo, una película, si la ves paso a paso, son 60, 30 fotos de ese momento, ¿sí? Pero no es toda la continuidad, no es exactamente la realidad. Y creo que bajo eso que queda oculto de la realidad es lo que tratamos de descubrir pues con la hermenéutica. Digamos que conecto un poco ahí pues de lo que hablaban de cómo interpreta estas cosmovisiones el japonés versus los alemanes, porque pues recién estuve viendo también filosofía del arte
y se hablaba mucho de eso, o sea, del ocultamiento, ¿sí? Entonces, quizás, pues también lo veía en, en el texto, cómo lo exponías, que de pronto los japoneses están más conformes con el ser, o sea, es el ser, hace parte de las emociones y lo aceptamos así. Mientras que la otra cosmovisión no está contento con eso y quiere explicarlo absolutamente, sin lograr explicarlo nunca. Entonces, pues digamos que es mucho de lo que me traía eso y para desembocar finalmente en una pregunta que pues era parte de las preguntas que surgían y quizás traigo acá a la mesa, es que si puede ser que es precisamente esta limitación en el proceso hermenéutico de entender a los otros es lo que permite hacer nuevos mundos y nuevas historias. Porque pues si yo, cada persona de la que aprendo algo desde que nazco, estoy imitando cosas de la cultura como lo veíamos, dichos, movimientos, por ejemplo, lo que contaba el texto de no, es que estoy en mis días de la luna, uno aprende a interpretar eso desde acá, desde su cultura, ¿sí? Pero nosotros por eso somos más parecidos como cultura que, digamos, a los alemanes. Y, por ejemplo, a ellos se les puede, o a los japoneses, se les puede dificultar más. Entonces, eso los hace diferentes. Entonces, ahí va mi pregunta. Si desde tu perspectiva y con lo que viste del texto, finalmente esta limitación hermenéutica es lo que nos permite ser diferentes y crear nuevos mundos. O sea, este error, estos errores que salen de la interpretación hermenéutica. Esa es mi intervención al respecto. Gracias por escucharme. No sé, profe, ¿hablo o escuchamos a los compañeros? Cómo te gustaría a ti? Ay, tan amable. Muy flexible, muy flexible. Mira, yo cuando te escuchaba, creo que esos silencios, lo que decidimos silenciar y lo que decidimos decir desde la cultura, desde el reconocimiento del mundo, es, como tú dices, lo que nos permite construir, ¿cierto? Em, Leyendo el texto y digamos que últimamente he pensado mucho en eso, es como esos silencios y lo que decidimos silenciar es lo que permite construir el reconocimiento también del otro, ¿no? Porque cuando queremos explicar todo y llevar todo hacia el lenguaje, inclusive hacia el habla, y poner todo en palabras, nos estamos perdiendo de muchos elementos esenciales de lo que implica el ser eh, y de lo que implica conocer al ser, ¿sí? Siempre estamos buscando una palabra para explicar algo, para explicar un sentimiento, para explicar una relación, y creo que en ese dejar de querer explicar todo desde lo formal, desde lo, digamos, se me va la palabra, eh, sí, desde lo, ay, se me olvidó lo que quería decir. Bueno, Conceptual, lógico, racional. racional, gracias Juan. Desde lo racional nos quita la posibilidad, en muchos casos, de construir desde el ser y de reconocer desde el ser. Muchas de las cosas maravillosas que tú dices que aprendemos viendo y que forman parte de la cultura, a medida que nos estamos llenando de palabras y nos estamos llenando de elementos racionales, nos distanciamos de esos silencios y nos distanciamos de las posibilidades de otras formas de comprender, de sentir y de comunicarnos y de representar al otro. Es un poco lo que logro como analizar de lo que tú preguntas y creo que en ese sentido sí, ese, eso que nos perdemos nos permite construir esa cultura, eh, pero en la medida de buscar racionalizar independientemente desde donde estemos, eh, que obviamente hay culturas que lo tienen más arraigado que otras, sí creo que nos está distanciando de la esencia del ser, porque el ser no se explica desde lo racional, lo estamos sesgando cuando intentamos explicarlo desde lo racional y también cuando entramos, que es un poco lo que decía también en el texto, cuando entramos en relación con el otro,
tenemos que permitirnos conocer ese ser desde lo que ese ser es y lo que nos quiere decir, y no desde solamente la forma en la cual yo tengo la representación del mundo. No sé si un poco te entendí lo que tratabas de analizar. Sí, sí, realmente es por ahí, o sea, de que finalmente sí, pues no tanto en el tratar de comprender el otro, sino que si eso, precisamente eso que no logro entender de las otras culturas, es lo que me permite a mí diferenciarme, sin necesariamente irlo a entender del todo. Claro, de Es más acuerdo. eso. Lo que pasa es que, bueno, yo uso el comprender, no desde la perspectiva de entenderlo, vuelvo desde lo racional, sino de, por ejemplo, no sé, si tu cultura te pide que tú, no sé, escupas como representación de que me aceptas, aunque yo no lo entienda, comprender que esa es tu forma de relacionarte conmigo, ¿sí? O sea, desde esa diversidad de no comprender en el sentido de entender lo que el otro está haciendo, porque hay que llegar a profundizarlo, pero sí de poder reconocer, tal vez más que comprender, que es una manifestación cultural del otro y que es válida desde esa perspectiva, aunque yo la esté viendo desde otra, que creo que eso es lo más valioso de comprender la diversidad, que hay diferentes manifestaciones y formas de ser, y de vivir y de comprender el mundo, y pues todas tienen su validez y ninguna es superior a la otra. En ese sentido un poco lo pensaba. Ok, dale, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere Eh, participar? buenas Intervenir? noches. Ok, no, dale. Isa, hola. Hola, mm, hola, buenas noches. Bueno, yo haré una intervención muy pequeñita. Me alegra mucho escucharte, Carolina, muchas gracias. Yo pensaba cuando hice la lectura de todos estos asuntos, bastante desde la pragmática. Pienso que esto está relacionado un poco con la pragmática, donde es como el uso sí de la palabra y en el contexto que la estamos usando. Pienso que la aproximación más cercana es de la lingüística, dado que la lingüística estudia el lenguaje. Y aunque pues estamos estudiando el lenguaje desde el ser, yo lo alineaba de una u otra manera, desde lo pragmático, porque es de acuerdo al contexto, de acuerdo pues a la lengua, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la perspectiva, desde la cual estamos dando referencia de cómo estamos percibiendo ese mundo. Era esa mi intervención chiquitica. Muchas gracias, Isa. Sí, el tema de la Gracias pragmática a yo ustedes. lo mencioné en el texto porque desde los niveles del lenguaje también yo creo que es como el que más tiene que ver con el, pues el uso, ¿no? El uso y el uso en contexto. Em, Hay un tema con el lenguaje que a mí siempre me ha generado como, no sé, ruido, y es que la pragmática tiene unos elementos de uso del lenguaje y de reconocimiento del interlocutor, pero muchas veces la lingüística implica mi expresión. Pero también cuando uno lo ve desde la comunicación y, por ejemplo, vista la comunicación como un sistema, no solamente es mi expresión, sino cómo el otro comprende, o sea, yo logro que el otro, mi interlocutor, comprenda lo que yo quiero expresar, y también ese interlocutor digamos, me devuelve, y es una interacción bidireccional en ese proceso. Entonces, por eso es muy interesante lo que mencionas frente a la pragmática, porque efectivamente tiene que ver con el uso del lenguaje, la adecuación al contexto y la adecuación a ese interlocutor, buscando eso, ¿no? Esa competencia comunicativa de poder, pues, tener una resonancia en quien estamos, con quien estamos conversando. ¿Quién sigue? Bueno, saludo cordial para todos, agradeciendo al profe Juan Sebastián Vallen por la invitación, permitirnos este espacio. Bueno, el texto, la verdad, muy interesante, me gustaba mucho la relación que se establecía y me lleva a pensar en varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en palabras en otros idiomas, por ejemplo, en portugués existe la palabra saudade,
que no tiene una traducción exacta al español. Por ejemplo, cuando uno en inglés habla de la edad, I am 29 years old. Para ellos, la edad es una característica del ser, pero nosotros decimos yo tengo 29 años. Se trata esto más como algo que se posee, eh, hablando pues desde el punto de vista lingüístico, más que como una característica. Por eso yo pensaba, bueno, por eso hay tanta gente queriendo quitarse los años por acá. Pero, en fin, había algo que me llamaba mucho la atención y es la parte de la duplicidad, ¿no? La forma en cómo la seña se convierte y comunica algo que no llega a ser exacto, pero sí muy contextual. Y creo que esa es la clave para uno, de alguna forma, lograr comunicarse en otros sentidos. Creo que las señas y los gestos que hacemos al hablar pueden a veces decir mucho más de lo que estamos diciendo con palabras. Hace algunos días me pasaba algo, estaba pues en un lugar público y pues alguien hizo algo enfrente mío que me dio mucha risa. Parece que era pues un momento solemne, pero yo, o sea, por más que traté de evitarlo, de disimularlo, no pude. Mucha gente se dio cuenta y me dijo, uy, pero dije, no, lo siento mucho, no. O sea, por más de que traté de hacerlo, y que tal vez con palabras traté como de cambiar el tema, la onda, la gente se dio cuenta de que pues me dio risa en ese momento, que tal vez no era el adecuado. Entonces me llevaba a ese pensar en cómo las señas se convierten de alguna forma en un lenguaje universal, ¿verdad? Que a veces uno llega a lugares y si uno no logra comunicarse bien con las personas, ya sea porque está con una persona sorda y uno no conoce el lenguaje de señas, o está con alguien pues que viene de otra cultura, de otro país, eso es como lo que de alguna forma nos rescata, ¿no? Por así decirlo, y donde se establece es como si la seña se convirtiera en esa habitación, en ese momento, donde nos permite tener una comunicación y una interacción como tal. Aparte, la cuestión del silencio. Hay cuestiones que, por ejemplo, he escuchado de que a veces el silencio también es una respuesta. Cuando preguntas acerca de algo y tú ves la gestualización de la persona y, y que evade dar una respuesta, uno, bueno, ya puede intuir más o menos cuál viene siendo la respuesta como tal. Entonces, decía en el texto que llega a ser incluso algo más profundo que la palabra. Entonces, pensaba, bueno, dos preguntas que me surgían, que si puede ser el silencio una forma más auténtica de comprensión que el propio discurso, o que si la seña puede llegar a convertirse de alguna forma en un lenguaje universal, que todos podamos, que nos lleve a la comprensión pues, de los otros, más allá de cuestiones culturales y demás. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, con respecto a lo de la seña, sí está obviamente estudiado que los elementos paralingüísticos, todo lo que son los gestos, dan mucho más contenido al mensaje que lo mismo lingüístico que tú estás expresando. Eso sí es como tú lo mencionas. Con respecto a las señas, yo quisiera mencionar, bueno, me diste en el punto de mi, hay unas señas que conocemos como las señas transparentes. Las señas transparentes es lo que tú mencionas, que uno le dice hola, chao, y eso todo el mundo lo entiende, o donde es allá, digamos, son esas señas que no requieren un contenido lingüístico, sino que acompañan el discurso y no corresponden, no son lingüísticas, ¿sí? Son no lingüísticas. Pero existe la lengua de señas y la lengua de señas sí es una lengua, sí tiene todo el contenido lingüístico eh, que ha sido, digamos, igual que las lenguas orales, aunque la lengua de señas
tiende a surgir de señas transparentes o de la representación que tiene para las personas lo que es. Por ejemplo, mamá, entonces los senos, papá, el bigote. Bueno, digamos que hay señas, las más familiares y cotidianas, que sí surgen como de lo que representan la realidad la seña, pero a medida que, digamos, hay señas en ingeniería, lengua de señas para profesionales, etcétera, pues empiezan a ser arbitrarias, así como escribir casa, pues son signos lingüísticos arbitrarios, pues la lengua de señas también. Entonces hay señas que no necesariamente tienen una relación directa con lo que representan, sino que usan, digamos, las manos y los gestos para acompañar las señas. Otra cosa importante con lo que tú mencionas es que inclusive cuando yo estoy haciendo lengua de señas, la expresión que acompaña la seña determina el discurso. Es decir, no porque yo diga, por ejemplo, esto es rico, ¿sí? Solo mover la mano no da el sentido a lo que yo quiero decir. Yo tengo que hacer delicioso, más o menos rico. Acompaña también el gesto, la lengua de señas para darle sentido a lo que tú quieres decir. Si yo digo, está guapo, más o menos, ya le cambio el sentido y el movimiento de la mano es el mismo, que nosotros lo llamamos la configuración de la seña. Entonces, también allí hay elementos que son paralingüísticos que acompañan, inclusive al ser una lengua visogestual, que acompañan el discurso y le dan contenido a lo que quiero transmitir. Hay una cosa interesante que me acordaba oyéndote hablar y es que en algún momento yo tuve la posibilidad de ver, la lengua de señas es más regional inclusive que las lenguas orales. ¿A qué me refiero con regional? La lengua de señas peruana es diferente a la lengua de señas colombiana, a la ecuatoriana, a la brasileña, porque se han creado desde comunidades pequeñas y las señas son distintas. Pero tuve la oportunidad en algún momento de ver venían personas de Brasil, de Perú, de Bolivia, de varias lenguas de señas, digamos, es como poner a hablar alguien en alemán, alguien en inglés y alguien en español al tiempo. Cada uno de ellos hablaba en su lengua de señas. Por ejemplo, la lengua de señas portuguesa es muy diferente a la colombiana, y cada uno, por esos elementos paralingüísticos, se entendían. Es como lo que le pasa a uno cuando habla con alguien en portugués, como que él habla en portugués, yo en español y nos entendemos. Eso pasa en las personas en la lengua de señas. O sea, entre ellos, como hay tantos elementos paralingüísticos, por ejemplo, en español, en lengua de señas colombiana, nosotros decimos hermano así. En peruana es así, digamos, la seña es así. Para nosotros esto es carácter, pero el contexto y la interacción y los elementos paralingüísticos les permiten comprenderse e interactuar. Por eso les digo, como el ejemplo de cuando uno habla con una persona que habla portugués, que se puede hacer la interacción. Entonces, un poco con todo esto para contestarte que sí, los elementos paralingüísticos que tú mencionas, como la seña, todo lo que acompaña el discurso, sí tiene un contenido importante. Inclusive lo que tú mencionas del silencio, desde mi perspectiva, vuelvo a lo que decía hace un momento, porque no solamente la palabra lingüísticamente aceptada, digamos, tiene un contenido, sino todos esos elementos que acompañan, enriquecen el contexto. Es como lo que yo pienso desde allí. Muy bien, No sé Mauricio tiene la mano levantada. Adelante, Mauricio. tienes el micrófono apagado. Bueno, sí, me estaba salvando el silencio y entonces usted por eso entendió que yo quería decir algo. A mí el silencio siempre me pega unas salvadas elegantes, ¿ya? Bueno, buenas noches, Ana Carolina, pero mire, no tuve necesidad de decir nada para que usted viera la situación en la que yo me encontraba. Bueno, vuelvo y digo, el silencio me ha servido mucho en la vida, ¿sí? En lo que tiene que ver con la comunicación propia y a nivel, digamos, intersubjetivo. Se toma un poquito, digamos, allí lo que plantea Habermas, ¿sí? O sea, nos vamos como metiendo a ese rollo. Voy a tratar de ser muy rápido acá. No puedo ser tan rápido porque me gusta mucho hablar, pero bueno,
A nosotros nos gusta mucho hablar, nos gusta escucharnos también, ¿ya? O sea, somos felices con eso. Creo que es muy importante cuando tenemos la oportunidad, mire mis manos, no me he dado cuenta que las estaba utilizando. Cuando nos damos la oportunidad de entrar en resonancia, ¿sí? O sea, como que unificar el sistema de comunicación. Eh, Acá en Colombia le pasan a uno unos cacharros bravos en diferentes regiones de acuerdo con la connotación que tiene el término, ¿sí? Entonces a veces uno le va mucho mejor quedándose callado, ¿sí? ¿Qué quiere? Espera que le digan a uno qué es lo que quiere, entonces uno ahí como que dice, ¿sí? En todas partes, nosotros acá a veces hablamos de estación de servicio, pero en otros casos hablamos de la bomba de gasolina, ¿cierto? Entonces usted va a otra parte y habla de una bomba de gasolina, es una cosa como explosiva, en fin. Entonces, a mí me pasó un cacharro, estaba en Berlín, entonces fui al supermercado y no encontraba carrito. Sucede que venía saliendo un señor del mercado y yo veo el carrito y descanso y él va saliendo y yo cojo el carrito. Y le digo, Danke, Danke, vielen Danke. Entonces cogí mi carrito y yo muy contento, pero el señor me quedó viendo como raro, ¿no? Uy, ¿qué era que le pasó a este man? Bueno, me fui, hice mi mercado, saqué esa vaina y ya. Y dejé el carrito otra vez por allá afuera, medio lo organicé. Entonces llegué, le pregunto a mi hija, ve, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto y esto y esto. Ah, no, papá. Y yo muy agradecido, el tipo muy... ¿Y qué fue lo que pasó, mija? No, papi, ¿sabe qué pasó? Que es que usted deja un depósito de 1 euro o medio euro y usted libera el carro. Y entonces, cuando usted ya vuelve y deja el carro ahí, le devuelven su euro. Entonces, ¿y qué pasó? No, pues lo que pasa es que él creyó que le había robado 1 euro. Y como hay gente que se hace afuera para aprovechar esas vainas, ¿sí? Bueno, entonces después me fui el otro día, me fui para el metro allá, que es como muy, muy bonito y tal. Y entonces, bueno, ¿y cuánto te tocó? ¿Y a dónde fuiste? No, me fui para la biblioteca metropolitana. ¿Y qué? Cogí el mapa y tomé fotos para no perderme y ta. Bueno, fui y volví. ¿Y qué pasó? Ve, fíjate que me salieron tan baratos esos pasajes. ¿Cómo así, papá? ¿Y cuánto? No, pues me salieron como, o sea, me salieron a la mitad de lo que te habían costado a vos. Ay, papá, ¿vos hiciste eso? Mira, papá, donde haya un control, sucede que te pueden cobrar una multa de 50 euros. ¿Y por qué? No, porque vos compraste los tiquetes de, de tres paradas. Y hacia allá tenías que comprar el tiquete de 7 paradas. Yo te dije, yo no sabía, yo pues me metí ahí las monedas, metí esa vaina y me salió lo barato, eso era, ¿sí? Entonces, esos dos cacharros. Sucede que cuando ya estoy en la biblioteca, como ya me había pasado esa vaina, empecé, o sea, yo no sé nada de lenguaje de señas ni nada de eso, pero tenemos una facultad y es hacer así, ¿ya? Y cuando yo hice así, prácticamente como que me hubieran cogido de la mano y me llevaron absolutamente a hacer todo el recorrido, me dijeron lo que tenía que hacer y absolutamente todo, ¿sí? Entonces, hay una cuestión acá que tiene que ver las traducciones, sí, pues ahí ya Sebastián me dio látigo ahí con mi traduccioncita, pero bueno, en griego también a uno le pasa que uno coge una traducción y, uy, ese man, mejor dicho, ¿por qué dice esas cosas si uno es así cuando no va a los textos originales, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, hay una cuestión acá que tiene que ver con el contexto. Y nosotros, así que tengamos como alguna cercanía o queramos como entender cómo es la cultura de tal parte y cosas así por el estilo, sucede que no necesariamente, o sea, no habitamos allí y los procesos de aculturación no son tan rápidos, tan inmediatos, ¿sí? Entonces, en algún momento me puse a hablar con una persona, eh,
y yo hable, y yo vea que cuando uno ve que la persona se ríe, uno está convencido de que le están entendiendo, ¿no? Entonces cuando le dicen, ve, ve, papá, que esperes un momentico, ¿y por qué? No, es que no te está entendiendo absolutamente nada, ¿sí? Y entonces yo le digo, y si no me entiende nada, ¿por qué se ríe? No, porque es que te ve como muy contento, que estás como hablando muy contento, muy chévere, entonces le da como pena, pero no te está entendiendo nada, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la conexión intersubjetiva, estamos hablando de la cultura, estamos hablando del contexto, ¿sí? Y de un apoyo que en muchas ocasiones habla más que un idioma formal, que es la gestualidad. O sea, el gesto es un apoyo, pero grandioso, ¿sí? Entonces, claro, si eso es allí, ya que esté el japonés con el alemán, que son, a veces han tenido propósitos comunes, pero son culturas, digamos, extremadamente, tienen muchas diferencias. Y con la nuestra también es distinta, ¿sí? A veces uno parte, digamos, de la condición del etnocentrismo europeo para afirmar de que se puede comunicar bien con todos los demás, pero no. Usted ni siquiera en España puede garantizar que se va a comunicar bien con personas así en la parte en la que usted esté se hable castellano. No necesariamente, ¿ya? Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por los ejemplos, profe Juan. Compañeros, compañeras. No sé si alguien más quisiera compartir alguna observación. Muy bien, Fiverr y luego a Roberto. Bueno, buenas noches a todos. Primero, pues muchas gracias, profesor, por el espacio y a Carolina por su texto. Me pareció muy interesante. Bueno, yo al contrario del compañero Mauricio no hablo tanto. Em, bueno, mi pregunta va a la siguiente y pues va como, de hecho creo que me la robó un poco el profesor. Es, ¿por qué tomas el texto de Juan Rulfo, pues el de Pedro Páramo? Pues porque, bueno, no sé, digamos que yo a lo que he entendido de ese libro es como catalogado como realismo mágico y es como una característica literaria muy de Latinoamérica. Entonces, no sé si para ti, o sea, como en tu concepto, una traducción a un idioma, pues como el inglés o no sé, alemán, ruso, eh, precisamente esa pérdida es el no reconocimiento de nosotros como una cultura o precisamente es una demostración que ellos no nos entienden, por decirlo así, o que hay algo que no deja que nos podamos entender como, como completamente, no sé si es la palabra adecuada. Era eso. Ah, sí, el profe Juan Sebastián había preguntado eso, precisamente por eso es, por la riqueza, eh, digamos, cultural que tiene el texto, que pues en la traducción, por ejemplo, al inglés se pierde completamente toda esa esencia, aunque se traduce el contenido, se pierde la esencia de lo cultural que tiene el texto, por eso lo tomé como ejemplo y hice el ejercicio de buscar la traducción y compararla, y pues uno sí logra comprender el contenido de lo que quiere contar, o sea, la historia en lo general, pero no la esencia, el tema de costumbres. Y bueno, traté entonces de buscar como una frase como esa que les compartí, donde se mostrara eso, ¿no? Que pues se pierde esa esencia y creo que algo que yo mencionaba en el texto al principio es, estamos el análisis de un texto entre una conversación entre un japonés y un alemán, pero que lo estamos leyendo en español y lo estamos leyendo en español desde el sur global. Es desde Colombia que lo estamos leyendo y eso tiene otra connotación porque es diferente cuando se lee en el español de España, por la cosmovisión de quien está leyendo el texto. Y por eso entonces usé el texto de Juan Rulfo porque me parece que tiene muchos elementos, digamos, autóctonos, culturales,
que al traducirse se pierden, como por poner un ejemplo de esos elementos culturales que en la traducción, pues este no es un texto académico, pues, sino es una historia, pero inclusive en la historia como tal se pierden esos elementos. Entonces, por eso fue que intencionalmente lo quise usar. Ah, ok, muchas gracias. Bien. Muy bien. Bueno, Vale, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias por este espacio. Diana, la verdad es que me ha parecido maravillosa la forma en la que has presentado el texto que estamos trabajando hoy. Yo debo ser absolutamente honesto con ustedes y para mí han resultado complejos tanto este texto que estamos trabajando hoy como los anteriores. Me ha costado mucho entender, me ha costado mucho comprender y tengo un millón de preguntas en la cabeza, un montón de preguntas en la cabeza, porque es que, por ejemplo, sobre este texto en concreto que estamos trabajando hoy, si los fenómenos se presentan de manera distinta dependiendo de la tradición cultural del que se comunica, del que habla, ¿es posible una verdadera comunicación? Me pregunto yo. Porque es que no basta con que seas de distinta nacionalidad, es decir, con que seas de países distintos, con que hables idiomas distintos. Porque nosotros en Colombia hablamos el mismo idioma, pero de una región a otra es distinta. En un mismo departamento, de una parte del departamento a otro, el contexto cambia y por ende nos comunicamos de manera distinta. Eso por un lado. Pero por el otro también me parece entender del texto, y puedo estar equivocado y me ayudan a clarificarlo, es, vale, si cada uno habla desde su propia tradición cultural y así es como el ser es en última instancia, me pregunto yo, ¿cómo lo planteo? No sé ni cómo plantearlo. O sea, no sé ni cómo plantearlo. A ver, lo que quiero decir es esto. El hablar, el comunicarse, el intentar comunicarse desde distintos contextos culturales, en última instancia, mejor dicho, ¿cómo puedo ser si soy dependiendo de mi contexto cultural y desde el habla que soy capaz de sostener? Es decir, desde dónde hablo yo, cómo hablo, cuándo hablo. No sé si soy claro con la pregunta, porque la verdad tengo muchas cosas en la... Mira, yo en el texto lo que yo encontré al respecto de lo que tú preguntas es que ellos hablan de construir significados conjuntos. Entonces, fíjate que para los japoneses es claro el concepto, por ejemplo, del iki, pero ellos empiezan a dilucidarlo, a explicarlo, hasta que desde el alemán se ponen palabras que para él es comprensible y llegan al acuerdo del significado. ¿Sí? Que no es necesariamente una sola palabra, sino, fíjate, por ejemplo, cuando describe el habla, el japonés lo pone en términos de flores, en términos de su cultura, cómo lo ve, pero es como tratar de alguna manera, negociar los significados para llegar a, por lo menos, estar hablando de lo mismo, o sea, saber que estamos hablando de lo mismo en el concepto. Desde la comunicación, digamos que yo lo que podría decir es que cuando uno habla de competencia comunicativa, la competencia comunicativa no es expresarse bien, es lograr que el otro comprenda lo que yo quiero decir. Entonces, eso es algo que es muy importante para hablar de comunicación. Si yo no logro que el otro comprenda, ¿y cómo sé si el otro lo comprendió? Yo necesito un feedback, esto que yo estoy diciendo, ¿cómo lo estás comprendiendo? Creo que estamos muy acostumbrados a decir, pero no a reconocer cómo el otro está comprendiendo lo que yo digo. Y en ese sentido, creo que la comunicación solamente es efectiva y completa cuando yo reconozco que el otro comprendió lo que yo realmente quería decir, independientemente de la cultura, porque lo que tú dices, cada uno de nosotros tiene una mirada del mundo distinta, inclusive lo que le pasa a uno en su familia. Entonces yo dije esto, pero el otro entendió esto, ¿cierto? Y siendo de la misma ciudad y de la misma casa. Y esa es la complejidad de la comunicación. Por eso es que yo digo que no podemos agotar la comunicación en el lenguaje y en lo pragmático. La agotamos es cuando viene el feedback del otro
y la comunicación no se puede dar solamente desde una vía, sino tiene que ser bidireccional. Y es mi ser lingüístico y el otro ser lingüístico que se pone, no sé, estoy diciendo, son dos seres que se ponen en comunicación, cada uno con su lenguaje, su cosmovisión, y la única manera de ser una comunicación efectiva, pienso yo, es como reconocer que es, si el otro comprendió y cómo el otro está viendo eso, ¿no? Ahí tiene que haber un feedback todo el tiempo, y es lo que pasa en el texto. Ellos todo el tiempo, entonces lo entendí así, no, es por acá, y vuelve hasta que se ponen de acuerdo en lo que tú estás diciendo con una palabra, para mí significa todo esto, que es un poco lo que decía Camilo con saudade en portugués, o esta seña, que no tengo que explicártela muchas veces hasta que ya listo, es esto, porque no hay una traducción, digamos. Creo que pues eso sería como yo lo podría ver. No sé, el profe Juan Manuel está por acá diciendo cositas también. Antes de que el profe intervenga, una última cosita. Pero eso no implica un proceso de colonización de un habla sobre el otro. Es que lo que yo percibo del texto es que hay imposibilidad de universalización de un habla, ni siquiera de la construcción de un habla común en el proceso comunicativo que puede uno sostener con otro. Entonces eso al final es colonización de uno de los hablas sobre el otro. ¿No te Si parece? tú, No sé. si tú construyes significados, no, porque yo comprendo lo que para ti es un concepto y lo pongo en mis palabras, y tú en tus palabras pones lo que para mí es un concepto. Es que no es poner una lengua por encima de la otra, una cultura por encima de la otra. Es precisamente, pienso yo, todo lo contrario, cuando tú le das la validez suficiente a la otra lengua, que es tan importante como la mía, y sus conceptos son tan válidos como los míos, que hay un backup, hay un feedback en esa interacción. Yo pensaría que cuando se da una comunicación efectiva es precisamente todo lo contrario, lograr encontrar puntos en común desde cada una de las cosmovisiones, que era un poco lo que yo le estaba diciendo hace un momento también a Eduardo, a Cristian, es eso, es como reconocer que la diversidad, eh, pues esa diversidad es valiosa, y no hay una superioridad o inferioridad, es reconocer esa diversidad. Pienso yo que ese es eso, y digamos que lo digo desde mi perspectiva personal. Si nosotros cuando nos comunicamos buscáramos realmente comunicarnos y no informar, escucharíamos más, valoraríamos más los silencios y lograríamos construir más significados conjuntos, sin estar pensando que tu palabra, ponerla en mis palabras, es una colonización, sino es así como encontrar puntos en común, ¿no? Creo que eso también es esencial en el ser humano, encontrar puntos en común, porque si no encontramos puntos en común, vamos a seguir diciendo palabras, pero cada una por caminos distintos, ¿no? Es como mi percepción personal allí frente a la comunicación. Es que soy fonoaudióloga, les dije al principio. No, muchísimas gracias. Y precisamente porque eres fonoaudióloga, quizás pudiste profundizar mucho mejor que cualquiera de los otros que estamos acá presentes, porque tus presaberes permitieron comprender con mayor detalle lo que tú traes, ¿no? Porque pues quizás nos hemos presentado como de pronto no lo voy a decir como en otras palabras, no soy suficiente para estar acá, sí, o de pronto no creo que de pronto pueda aportar, pero pues cada uno de pronto aporta precisamente desde lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Desde una cosmovisión individual diferente, que lo que hace es que quizás podamos amplificar o hacer eco desde los puntos en común, pero también desde eso que nosotros desconocemos del otro y que nos permite aún moldear mejor lo que cada uno ha interpretado desde el texto que estamos manejando. Muchas gracias, Isa. Creo que el profe Juan Manuel o Juan Sebastián, no sé. Juan Manuel dijo algo, que lo dejó en el chat, de que por los prejuicios que todos manejamos, que nos sitúan en distintas tradiciones temporales. Claro, bueno, efectivamente. Él habla, a ver, quisiera para finalizar un poco esta sesión, muy fructífera en inquietudes,
Les agradezco a todos sinceramente sus participaciones y sus buenas intenciones en este diálogo muy interesante. El habla explora un ámbito fenomenológico muy importante, ¿no? Recordemos que la fenomenología le presta atención a las vivencias. Entonces, por ejemplo, la gestualidad, la vivencia, ¿no? Es decir, yo cómo comunico a través de mi lenguaje corporal. Y puedo inclusive decir muchas más cosas con mi cuerpo. Aquí me gustaría invitarlos a que leyeran un texto de Jacques Derrida, La voz y el fenómeno. Un libro bellísimo donde utiliza justamente o descubre de Husserl, de la fenomenología de Husserl, toda la teoría que hay alrededor del signo, ¿no? Y el lenguaje. Entonces resulta que la fenomenología ha avanzado profundamente en ese, ¿qué pasa con ese lenguaje no verbal? Que es tan cercano a lo corporal, a lo gestual. Es muy interesante porque Derrida inclusive abre un camino para entender el tema del lenguaje animal. Eh, digamos que una de las cosas que tiene la filosofía es su inclinación fuerte hacia el antropocentrismo. Pero hoy ya las investigaciones han girado alrededor de que hay que ir minando esa mirada antropocéntrica y comenzar a mirar lo no antropocéntrico. Entonces, lo no antropocéntrico es pensarnos también en clave animal. Entonces, la gestualidad animal, el lenguaje animal, qué es lo que nos quiere decir el animal, también es una forma, creo yo, de hablar del mundo de la vida. También esos otros lenguajes que se salen un poco de la lógica logocéntrica, ¿no? Eh, digamos, en el caso del lenguaje de las señas, por ejemplo, para la gente del lenguaje de señas es muy complicado entender el mundo de los que hablamos español. Sí, este es un mundo, o sea, para ellos es un reto asumir las comprensiones de nuestro mundo castellano, entenderán también las dificultades que se les presentan para poder entendernos, ¿ve? Entonces, a mí me parece que es muy interesante explorar esos ámbitos del habla que se salen de la lógica, digamos, articulada, racional, entonces nos desafían para entender el mundo de la vida. Y en ese sentido, eso es profundamente fenomenológico, ¿no? Sí, era como quisiera señalar eso, recomendación La voz y el fenómeno, un texto maravilloso de Jacques Derrida, sobre el tema del signo y del lenguaje en la fenomenología. Oh, sí, Juan Manuel va a escribir algo, entonces, No, yo estoy es como viéndolos a todos y escuchándolos y bueno que sí, el libro de Derrida sí mueve mucho, pero sí, creo que estás dando como un cierre, entonces estoy esperando a la oportunidad, no bien. No, pero hágate tú, dale, no dale. sé, pues a ver, yo diría que es que con este Heidegger, más que decir que hay aspectos cognitivos que unifican a las personas, diría que la escogencia precisa del lenguaje poético muestra quizá la joya que es precisamente el lenguaje que está de fondo, pero que en el fondo se muestra sin la necesidad de la palabra. O sea, el gesto en la poesía, por ejemplo, a la hora de expresarse, tiene otro matiz, tiene otra carga, ¿no? Las preguntas tienen otro peso. Entonces la cosa no solo tiene que ver con una cuestión de una renuncia quizá a establecer puntualmente lo que diga la palabra unidireccionalmente, sino a que cada palabra quizá renuncia quizá a una especie de dominio y cada palabra está mostrando también, en el caso de la tristeza, la melancolía, por ejemplo, muestra un secreto, ¿no? De eso. Entonces, el decir que al que apela, llamémoslo así, Heidegger es de una pertinencia en términos
del logos, de lo que se abre quizá en ese ser que no es ningún ente, y que la palabra muestra precisamente lo esencial de la palabra, que es lo que decías tú, profe Juan Sebastián. Y es precisamente eso lo que mantiene vivo el pensar, como la propia palabra o el poetizar quizás son más próximos y no los intuimos, por eso es más lejano, a la manera en que en el silencio en que abundamos quizá hay palabras que poseen quizá una renuncia a lo que en el fondo se dice directamente. Entonces, ahí la apelación al arte, ¿no? Como el texto en el arte nos hace pensar no como un medio, sino como la misma representación de algo y tenerlo ahí presente, ¿no? Y cómo lo que es y llega a ser precisamente en el lenguaje termina por mostrarnos que no todo es precisamente un decir, sino que muchas veces a través de la palabra acontecen aspectos que uno había dado por cerrado, llamémoslo así. Porque uno cognitivamente en el ocuparse normal, uno todo el tiempo anda ocupado, llamémoslo así. O sea, la gente no anda todo el tiempo pensando en el comprender. Entonces, yo creo que una de las riquezas de estos textos, y quizá es, yo apelo quizá a lo que dice Robert Certain, que es la cuestión de la dificultad con la que Heidegger no nos dice todo de forma directa, sino que es como cíclico en la forma en la que comienza a hablar y problematiza las cosas, y el modo en cómo nos obliga quizá a renunciar a quizá al deber ser que tenemos cognitivamente, ¿no? Alguien dijo que está triste, ¿no? Sino como qué alberga de secreto esa palabra, esa vivencia, y qué permite que aparezca, ¿no? La palabra. Y en términos poéticos también, en cómo ese secreto que revela la palabra nos nombra quizá la esencia de algo que no se posee del todo, porque eso es siempre ese doble juego, ¿no? De no ser dueño uno del lenguaje, en este último Heidegger, sino de uno ser posibilitador de que algo sea, ¿no? Eh, bien lo decía el José Mauricio, cómo hay aspectos universales en el cine, sí. A pesar de que yo vea cine sueco, yo tranquilamente puedo identificar cuando hay una soledad que no tiene nombre, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, creería que Heidegger interpreta que el concepto, aunque es oscuro, buscaría la manera en que podemos ver cómo acontece incluso la propia verdad en la palabra. Y eso es algo muy complicado porque no todos los días ocurre, pero sí ocurre en un poema. Por ejemplo, Diana hablaba de Juan Rulfo y hay una cuestión, un matiz fuerte en un texto que se llama No oyes ladrar los perros, de Juan Rulfo, y es un papá que está cargando a su hijo malherido, ¿no? Y al mismo tiempo esa forma de retirarse constante a no oyes ladrar los perros va más allá hacia qué hace que se mueva el texto, ¿no? Y es lo que no tiene palabras, es que el hijo esté muriendo, es que el hijo que no va a alcanzar a llegar, es ese montón de materia que está determinado quizá por esa forma en que aparecen las piedras, el peso, el ruido del pueblo, y al mismo tiempo ese evento permite decir, este cuerpo de cuento está lleno, porque la palabra no es solamente cosa, sino que es... una manera de intentar recuperar ese bedingung, esa condición, ese fundamento que permite que algo al menos se nombre, ¿no? Eh, William Betancourt, en la única clase en la que yo pude asistir, porque no me lo tragaba, hay dos profes que son súper mega enciclopédicos que uno dice, no, con este man leemos la Biblia y se acabó esta vaina. Y no, nunca pasaba la introducción de Ser y Tiempo, pero él sí hablaba de una especie de metáfora y es que la palabra, quizá en términos heraclitianos, es como ese rayo que aparece un segundo
ilumina y se retira. Entonces uno por un segundo ve el contorno de las cosas en la oscuridad. Entonces, sí noto que de algún modo esa palabra es luz, luz de ser, ¿no? Para Heidegger. El poeta, aunque esté triste, esté tristemente, patológicamente deprimido, tiene la capacidad de sostener la cercanía de lo lejano, de sostener esa, no dominar la palabra, sino de asumir esa melancolía y llevarla a un tono en que le es posible no usar el lenguaje, sino habitar el lenguaje. Creo que hasta ahí llego yo porque creería que es como sesgar un poco las cosas y hasta ahí llega mi intervención. Pero yo sí quisiera agregar que es habitar el lenguaje, no es solo habitarlo individualmente, sino compartirlo colectivamente. Entonces, de acuerdo con lo que tú has mencionado, es ese hilo invisible que de todas maneras nos conecta, que son las emociones y la percepción de lo que significa pues, ser, vivir, experimentar. Como no todos experimentamos todo en el mismo momento, es dejar un eco o es dejar incluso una sensación de alivio para ese otro que no ha vivenciado el malestar, por ejemplo, de la muerte o de la enfermedad, angustias que son propias del ser humano, pero que se requieren dejar en el aire como un sostén para cuando el otro que ya habitó esa experiencia permita a los que no la han habitado dar una luz o dar como un colchón de una u otra manera de qué podría llegar a pasar en medio de una incertidumbre pues constante que como vivimos como seres humanos. Entonces está sí las películas, sí las imágenes, sí el silencio, sí la poesía, pero todo esto nos permite conectarnos de manera transversal independientemente del espacio-tiempo que estemos cohabitando. Pues a mí me gustó mucho la intervención del día de hoy, porque pues todos de una u otra manera pudimos participar y creo que pues hubo un desahogo en medio de lo que estamos leyendo y como siempre lo he mencionado, a veces la lectura que se hace o estas reuniones nos llevan es nuevamente a releer. Y gracias. Muy bien, muchas gracias, mis queridas. Todos estuvimos muy inquietos y muy atraídos por el tema. Les agradezco el entusiasmo. Ese es el espacio que nos gusta a nosotros acá promover en el semillero, un espacio de diálogo, de conversación, de comprensión alrededor de los textos, en nuestros rigores y en nuestras maneras de asumir el texto filosófico, claramente. Entonces, un abrazo fraterno para todos y para todas. Gracias a Carito por ese texto tan bonito que nos facilitó y que tengan un feliz descanso. Mejores deseos. Ya, feliz noche. Gracias. Gracias a Gracias a todos, que todos. tengan una buena noche. Gracias, Gracias, feliz adiós. Hasta luego.